David, el rey David, había huido de su hijo Absalón. Y Absalón había entrado en Jerusalén, tomado la ciudad, deshonró a su padre y ahora ha reunido el ejército de Israel para perseguir a su padre, el rey David, matarlo y establecerse en el trono. David no quiere que haya una matanza en Jerusalén, quiere defender la vida de todos, no quiere enfrentarse a su hijo y huye de Jerusalén. Y David cruza el río Jordán y encontró refugio en una ciudad conocida como Mahanaim, al otro lado del Jordán, ubicada en una región de defensas naturales y se convirtió en su lugar de refugio. Aproximadamente nos encontramos en el año 1020 a.C., es decir, hace 3040 años ocurrieron los sucesos que vamos a estudiar hoy. Pero antes de empezar, permítanme hacer una pequeña oración. Señor, queremos darte gracias porque nos permites venir con tu palabra y dejar que ella sea la que nos habla. Señor, conocemos nuestras limitaciones, conocemos nuestro dolor, conocemos nuestra angustia, conocemos todo, Señor, todo de nosotros. Sabemos nuestra incapacidad y nuestra completa necesidad de estar contigo, Señor. Tú eres el sustento de nuestra alma, tú eres el que enriquece nuestra vida. Y Señor, sabemos que la vida del hombre es corta, son pocos los años. Tú nos dices que contemos y enumeremos nuestras bendiciones, enumeremos nuestros días. Pero Señor, queremos encomendarte nuestras vidas y pedirte que el día de hoy nos hables con un texto que tiene más de 3000 años de antigüedad. Sin embargo, sigue siendo vigente para nosotros. Padre Celestial, invito a tu Espíritu Santo para que Él esté acá presente en la enseñanza de tu palabra, que Él traiga sabiduría y entendimiento, nos dé los dones de tu Espíritu Santo para aprovechar al máximo la enseñanza de hoy. Y esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Y ahora sí, saltamos al capítulo 18 de Segunda de Samuel. Yo he titulado a la enseñanza de hoy Amarga Victoria, porque cuando uno gana un conflicto o una batalla, no necesariamente la ganó, muchas veces perdió mucho en esa batalla o victoria. Así que vamos a leer los primeros 5 versículos, Segunda de Samuel 18, del 1 al 5, y yo voy a leer de la versión de la Biblia que se llama Reina Valera Contemporánea. David pasó revista a sus soldados y al frente de ellos puso a comandantes de 1000 y de 100 hombres. Una tercera parte del ejército la puso bajo el mando de Joab, otra tercera parte la puso bajo el mando de Abisai, que era hijo de Sarbia y hermano de Joab, y la otra tercera parte la puso al mando de Itaí Geteo, el que era original de Gat. A todo el ejército le dijo: también yo iré con ustedes. Pero sus hombres objetaron: tú no debes venir con nosotros. A ellos no va a importarles si nosotros huimos o si la mitad de nuestro ejército cae en la batalla. Tú, en cambio, vales más que 10,000 de nosotros. Lo mejor es que tú nos apoyes desde la ciudad. Y el rey les dijo: voy a seguir su consejo. Se quedó a la entrada de la ciudad, mientras su ejército salía en escuadrones de 100 y de 1000 soldados. A Joab, Abisai e Itai les ordenó que por amor a él trataran con bondad a su hijo Absalón. Y todos los soldados que pasaban por la puerta escucharon lo que el rey ordenó a sus capitanes acerca de Absalón. Un gran número de soldados se le reunieron en Mahanaim y David pudo reorganizarse y alistar un gran ejército. Lo dividió en 3 compañías bajo los hermanos Joab y Abisai y el general de Gat, el filisteo,
que se había unido voluntariamente a David y había dejado la ciudad de Gat. Así que estos 3 hombres estuvieron cada uno encabezando un escuadrón que iban a enfrentar al ejército mayor en número, pero indisciplinado de Absalón. David insistió en acompañarlos, mas le convencieron de que él era el blanco y que hacia él se dirigirían todos los ataques. Y si había algo que se esperaba de esta batalla era matar a un solo hombre, David. Nosotros leemos en el Salmo 27, versículos del 1 al 3, un salmo de David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podrá infundirme miedo? Mis malvados enemigos me ponen en aprietos. Se juntan y hacen planes para acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y así es como David está confiado que el Señor lo guardará en este enfrentamiento de las tropas que le eran leales con las tropas de su hijo Absalón. David aceptó, se quedó en la puerta de la ciudad y desde ahí estuvo al vilo, expectante de noticias de lo que iba a ocurrir a lo largo del día. David se asegura, antes que los 3 generales salgan, de dejar bien claro, suplica que traten con bondad a Absalón, aunque rebelde y descarriado, seguía siendo su hijo. Su amor por Absalón hace que David tenga una concepción distorsionada de los hechos. Absalón lo quería matar. Absalón lo había humillado acostándose con sus concubinas que quedaron en Jerusalén. Pero David no veía eso. Absalón era el niño que él había acunado en sus brazos. Era como si dijese que no le importaban sus soldados ni sus siervos, y poco le preocupaba cuántos de ellos murieran, si es que su propio hijo llega a regresar a salvo. Pero esto solo sirvió para aumentar la animadversación de los soldados contra Absalón. Es tremendo el daño que puede producir un amor equivocado. Recuerdo hace muchos años, cuando era un joven dirigiendo un grupo de la Renovación Carismática, que una señora tenía un hijo que era drogadicto. El padre lo había botado de la casa. Todas las mañanas, cuando el papá se iba a trabajar, la mamá por una ventana le hacía una señal, él entraba por el garaje, tomaba un buen desayuno, comía, se bañaba y se metía a la cama. Y cuando el padre estaba a punto de llegar del trabajo, la mamá lo levantaba, le daba plata y el hijo drogadicto se iba. Ella creyó que eso era amor, era proteger a su hijo que estaba en drogas, que el padre lo había echado de la casa porque habían intentado de todo, pero ese hijo no reaccionaba. Pero ¿saben lo que pasó? Ese muchacho drogadicto terminó matando a una chica del barrio, la asesinó y finalmente tuvo que ir a la cárcel. ¿Qué hizo esa madre? Negando el hecho y cobijando a un hijo que se convirtió en un monstruo. Padres, no se cieguen. Si sus hijos están haciendo las cosas mal, deben ser los primeros en hacérselo saber y decirles y dejarles claramente que aunque los aman, no aprueban lo que están haciendo. Versículos del 6 al 8.
Luego, el ejército de David salió para luchar contra los israelitas y la batalla se libró en el bosque de Efraín. El ejército de David arremetió con fuerza contra el ejército de Absalón y les causó una matanza como de 20.000 hombres. La lucha se generalizó por todo el país, pero fueron más las muertes causadas por el bosque que las causadas por la espada. Absalón confía el mando de su ejército a un familiar, a un primo segundo llamado Amasa. Amasa lideraba el ejército que atacaba a Joab y a los hombres de David. Y el ejército de David era inferior en número a la multitud indisciplinada que seguía a Absalón. Así que muy astutamente consiguieron atraer al ejército de Absalón a una trampa, a los bosques de Efraín. Puesto que era un bosque espeso, el terreno era agreste y irregular, aparecían hoyos, pantanos, enredos, rocas. Y nos dice el texto bíblico que el mismo bosque destruyó a más de los soldados de Absalón que aquellos que cayeron en el enfrentamiento directo con los hombres de David. Desde el inicio no hubo dudas sobre batalla. Los entrenados soldados de David versus los inexpertos hombres de Absalón. Y pronto la victoria se hizo patente, se convirtió en una carnicería y fueron derrotados los hombres de Absalón. Versos del 9 al 15. En cierto momento Absalón, que montaba un mulo, se enfrentó con los hombres de David, pero el mulo se metió por debajo de las espesas ramas de una encina y el cabello de Absalón se enredó en la encina y Absalón quedó suspendido en el aire mientras que el mulo seguía adelante. Uno de los soldados de Joab lo vio y fue a decirle a Joab que había visto a Absalón pendiendo de su larga cabellera de una encina en el aire. Y Joab le dijo: ¿si lo viste? ¿Por qué no le diste muerte y lo derribaste? Me hubiera gustado darte 10 monedas de plata y un buen cinturón. Pero el soldado, ni tonto ni perezoso, le respondió: aún, si me hubieras ofrecido 1000 monedas de plata, no las habría aceptado, pues jamás atentaría contra la vida del hijo del rey. Nosotros oímos cuando el rey les ordenó a ti, a Abisai y a Itai no hacerle daño al joven Absalón. Además, yo habría puesto en peligro mi vida, pues al rey nada se le escapa. Y en ese momento tú mismo te habrías puesto en contra mía. Joab respondió: no voy a perder mi tiempo discutiendo contigo. Y al ver que Absalón pendía de la encina y aún estaba con vida, tomó 3 puñales y se los clavó a Absalón en el corazón. 10 jóvenes escuderos que acompañaban a Joab, cuando vieron herido a Absalón, lo rodearon y lo remataron. Y así termina la historia de Absalón. Su hermosa cabellera, objeto de su vanidad, lo dejó colgando de una encina. Me lo imagino moviéndose desesperado, pataleando al aire, sin fuerzas, colgando sin salida, como una presa para sus depredadores. Ya era tarde, la mula había seguido su camino, y quien lo halló fue a darle aviso a Joab, y este preguntó por qué no lo había matado, y la respuesta fue sorprendente. El soldado
que lo vio, conocía bien cuáles eran las consecuencias de matarlo, como para dejarse tentar por cualquier recompensa, por más grande que ésta fuese. Dijo: yo escuché al rey mendigar por su vida, no pienso tocar a ese hombro. Conozco al rey David, conozco sus órdenes y las fatales consecuencias de desobedecerlas. Joab, que no podía dejar vivo a Absalón, que no había otro hombre en todo el ejército con las agallas para ultimarlo, lo hizo. Increíblemente, lo hizo por el bien de David, aún sabiendo que este acto lo descalificaría ante el rey. Joab sabía que Absalón no podía quedar vivo. Joab sabía que si Absalón ya había dado la vuelta atrás al humillar a su padre y al levantar este ejército contra él, su padre, con esa conciencia de culpa, lo dejaría pronto en libertad. Y esto se seguiría extendiendo. Y aunque Joab sabía que tenía que hacerlo para proteger a David, sabía que se llevaría en contra la animadversión de David, porque David le dijo: Joab, por favor, no pongas en peligro la vida del muchacho. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a hacerle un bien a un amigo, aunque esto te cueste su amistad? Te vuelvo a repetir la pregunta: ¿hasta qué punto estás dispuesto a hacerle un bien a un amigo, aunque esto te cueste su amistad? Y es cierto, Joab lo hizo pensando en David. Joab lo hizo sabiendo que esto iba a significar que David lo despreciara. Pero Joab sabía que era lo mejor para su amigo, aunque lo perdería. Lo hizo sinceramente, pensando en el bienestar y en la amistad de David, por el bien de David, aunque esto significara que luego lo rechazaría. Como no había otro hombre que tuviera la confianza que tenía Joab con David y el cariño que Joab tenía con David, supo que él era el único que podía hacerlo. Así que con 3 dagas lo apuñaló y dejó que sus hombres le asestaran el golpe final. En Proverbios 24:19 leemos: no te enojes por causa de los malignos, porque los malvados no tendrán buen fin. Aquella persona que se está aprovechando, aquella persona que es mala y que hace daño, el texto bíblico dice: no tendrá buen fin. La lámpara de los impíos se apagará. Continuamos, vamos a los versículos del 16 al 18. Entonces Joab ordenó que tocaran la trompeta para que sus soldados se detuvieran y dejaran de perseguir a los israelitas, los cuales huyeron a sus casas. Luego los hombres de Joab cavaron un gran hoyo en el bosque y allí arrojaron el cuerpo de Absalón y lo cubrieron con muchas piedras. Cuando Absalón vivía, levantó una torre en el Valle del Rey, a la cual le puso su nombre para que el pueblo lo recordara, pues dijo: no tengo hijos que me perpetúe mi nombre. Hoy esa torre es conocida como la torre de Absalón. Bueno, vemos nosotros que al haber muerto Absalón, Joab
con su amor característico por los muchachos que peleaban en ambos bandos, que eran hermanos y familiares, tocó el rapel, tu 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 tu, y les permitió escapar al ejército vencido, que huyeran. Eso detuvo a que los persiguieran. El toque a rapel significa se acabó la guerra, regrese, ha muerto el que instigó el levantamiento. Y todos sabían que era asunto de eliminar a un solo hombre, y así fue. Absalón creyó que él eliminaría a David, pero fue al revés. Los hombres de David, los que eliminaron a Absalón. Y no se equivocó Ahitofel cuando se ahorcó después de haber dado un consejo y no siguieron su consejo. Él sabía que en ese momento Absalón perdió la partida. Los restos de Absalón fueron echados en una gran fosa en el bosque y cubiertos con un gran montón de piedras. ¿Qué contraste entre esta tumba, la tumba de un criminal desconocido y sin honores, con el espléndido monumento que Absalón se había hecho para sí mismo después de la muerte de sus hijos? No sabemos cómo fue que Absalón perdió a sus hijos. En esa época la mortandad infantil era alta, pero él murió sin dejar descendencia para perpetuar su nombre, lo cual era considerado una desgracia en Israel, porque un hombre quiere perpetuar su nombre en sus descendientes. Y hablando del hombre impío, del hombre perverso, en el Salmo 109, 13 leemos: que no quede rastro de sus descendientes, que su nombre sea borrado de la generación siguiente. Así el nombre de Absalón quedó borrado y no tuvo hijo que perpetuara su nombre. Versículos del 19 al 23. Ahimás, hijo de Sadoc, fue a preguntarle a Joab: ¿debo correr y llevarle la noticia al rey de que el Señor lo ha librado de sus enemigos? Y Joab le respondió: no conviene que vayas hoy, es mejor que vayas otro día, pues la noticia es que el hijo del rey ha muerto. Eso era lo que quería saber David: ¿vive o murió? Joab llamó entonces a un etíope. Ven para acá. Hizo una reverencia, le había llamado a un etíope, ¿no? Hizo una reverencia y el etíope salió corriendo. Pero Ahimás, hijo de Sadoc, insistió. Dijo a Joab: de todos modos también voy a ir detrás del etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué vas a ir tú? Pues por estas noticias no vas a recibir ningún premio. Pero Ahimás respondió: no importa, creo que debo ir. Entonces Joab le dijo: adelante. Pues, y Ahimás salió corriendo y en la llanura adelantó al etíope. ¿Quién llevaría al rey las trágicas noticias de los eventos acaecidos ese día? Joab conocía bien en David para confiarlo a alguien cuya vida valorase de modo especial. Por eso envió a un desconocido, a un cusita, a un etíope. Las ganas de Ahimás de llevar la noticia a David lo desbordó, y solo después de repetidos ruegos y advertencias del peligro dejó que Ahimás corriera también con las malas noticias a Mahanaim, recordándole que las noticias no serían gratas para el rey. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cuántas personas hoy están desesperadas por correr, pero
no tienen el mensaje adecuado. ¿Cuántas personas están desesperadas por correr, pero no tienen el mensaje adecuado? Quiero predicar, pero no tienes nada que decir. No importa, igual quiero ir. No solo es importante correr, también es importante prepararte para que puedas tener un mensaje que llevar basado en una buena teología. Versículos del 24 al 27. ¿Dónde habíamos dejado al rey David? En la puerta de la ciudad, esperando que llegara algún mensajero con el informe de lo que había ocurrido en el campo de batalla. Así que David estaba sentado entre las dos puertas de la ciudad, cuando el atalaya subió a la torre sobre la puerta de la muralla y de pronto vio a alguien que venía corriendo solo hacia la ciudad. Entonces gritó desde allí para que el rey supiera lo que estaba viendo. Y David dijo: si viene solo, trae buenas nuevas. Y mientras el mensajero se iba acercando, el vigía, el atalaya, alcanzó a ver que otro hombre venía corriendo detrás. Y se lo dijo al guardián. Cuando el rey supo que otro hombre venía corriendo solo, dijo: ese es el otro mensajero. Y en cuanto el primero se acercó más, el atalaya lo reconoció y dijo: por su forma de correr, creo que el que viene primero es Ahimaas, hijo del sacerdote Sadoc. Entonces el rey dijo: si es Ahimaas, seguro trae buenas noticias, pues él es un buen hombre. El rey estaba esperando con ansiedad el resultado de aquel día decisivo. El vigía vio a alguien que corría hacia la ciudad, puesto que estaba solo, no podía ser un fugitivo sino un mensajero. Y pronto el vigía anunció un segundo corredor solitario. El vigía reconoció a Ahimaas por su forma de correr. Si era así, las noticias que traían debían ser buenas, porque Ahimaas no hubiera venido en una circunstancia negativa. En Proverbios 25:25 dice: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Versículos del 28 al 30. Cuando Ahimaas llegó, se inclinó ante el rey, le deseó paz y le dijo: bendito sea el Señor tu Dios, porque ha entregado a los hombres que se habían sublevado contra su majestad. Y el rey preguntó: ¿y el joven Absalón está bien? ¿Se encuentra bien mi hijo? Y Ahimaas recordó las palabras que le había dicho Joab. Así que respondió: cuando Joab envió el otro mensajero y a mí, vi que había una gran confusión, pero no supe de qué se trataba. Y el rey ordenó a Ahimaas a pasar y a esperar un poco. Y Ahimaas se quedó de pie. Y así fue. Ahimaas anunció rápidamente la victoria dada por Dios antes de darle ocasión al rey a preguntar por detalles. David preguntó por Absalón y Ahimaas no pudo o no quiso responder. La principal preocupación de David era la seguridad de Absalón. Aunque su hijo se rebeló contra él y estaba dispuesto a matarlo, la preocupación de David seguía siendo el bienestar de Absalón. Está a salvo el joven Absalón. Y Ahimaas se excusó, diciendo que al salir escuchó una confusión y dejó que el etíope que venía detrás de él diera la trágica noticia. Versos del 31 al 33. En ese momento llegó el etíope. Buenas noticias para su majestad. Hoy el Señor ha defendido tu causa. Han muerto los que se habían rebelado contra ti. Y el rey preguntó: ¿y el joven Absalón se encuentra bien? El etíope respondió:
que todos los enemigos de su majestad, todos los que se subleven contra su majestad y busquen su mal, acaben como ese joven. Y el rey se estremeció mientras subía a su cuarto, se echó a llorar y decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar, Absalón, Absalón, hijo mío? Tremendo, tremendo. El etíope tampoco declaró abiertamente la muerte de Absalón. David se lamentó públicamente porque entendió que Absalón, su hijo, había muerto. Tenía motivo para odiarlo, sin embargo, su amor prevaleció y lo había perdonado antes que llegara. Pero el amor de David por Absalón era tan grande que había deseado haber muerto en lugar de Absalón. Es como si David dijera: ojalá pudiera morir por ti, hijo mío. Y eso es precisamente lo que Dios hizo. Nosotros éramos transgresores y Él nos perdonó y tomó nuestro lugar y murió en la cruz por nosotros. Así que nosotros somos Absalón. Y el morir por nosotros, Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo, quien tomó nuestro lugar. El amor profundo de Dios por su iglesia, por nosotros, por ti que estás escuchando este video y por mí, se expresa claramente en Efesios 3, del 17 al 20. Y por favor, permítanme leerlo. Para que, por la fe, Cristo habite en sus corazones y para que, arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y ese fue el gran amor con el que Dios nos amó. Éramos transgresores, éramos pecadores. La paga del pecado es la muerte, mas Dios envió a su Hijo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y Jesús tomó nuestro lugar y llevó nuestra culpa para que con su sangre tú y yo fuéramos perdonados. Mira, no sé qué has hecho en tu vida, pero todos nosotros tenemos muchos motivos por los cuales estar avergonzados o tristes. No creo que una persona pueda mirar hacia atrás su vida y sentirse satisfecho, porque muchas veces no somos conscientes cuando dañamos a alguien. Y cuando nos dañan, no sabemos por qué lo hicieron. Y esto crea en nuestro corazón heridas y resentimientos. Personas que luchan por años por un abuso, por una palabra, por una broma, por un bullying o por lo que sea. Todos sus años de colegio recuerdan cuando fueron maltratados. Y no me digas que tú nunca te burlaste de alguien, hiciste un chiste. Yo recuerdo alguna vez, cuando era un colegial,
que tomábamos de punto a alguien y lo batíamos, decíamos que lo batíamos y nosotros nos reíamos, pero me pregunto, ¿qué pasaba por el corazón y por la mente de ese muchacho al cual cobardemente maltratábamos en grupo? Y él llevó las burlas y no las olvidó. Lo que quiero decir es que no somos perfectos y que a lo largo de nuestra vida hemos hecho mucho daño y nos han hecho mucho daño. Somos vulnerables. El profeta Jeremías dice, perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Y la Biblia nos describe como completamente malos. Eso para darnos a entender nuestra necesidad de un ayudador, de alguien que pueda pagar nuestra culpa y redimirnos del daño que alguna vez hicimos. Vean lo que David estaba dispuesto a pasar por alto y perdonar. Toda la rebelión de Absalón, incluso su deseo de matarlo, David estaba dispuesto a perdonarlo debido a la profundidad de su amor por su hijo y el sentimiento de culpa de las consecuencias de sus actos pasados, que ahora traían la desgracia a su familia. Dios está dispuesto a pasar por alto nuestra rebelión, nuestro pecado, debido a la profundidad de su amor por ti y por mí. Entonces, en el clamor de David, escuchamos el clamor de Dios por sus hijos perdidos, su deseo de restaurar y perdonar. Fue con ese mismo propósito que Dios envió a su Hijo unigénito a morir por ti y a morir por mí. Capítulo 19. Joab se enteró de que el rey lloraba la muerte de Absalón y le guardaba luto. Y la victoria de ese día se había convertido en día de luto para el pueblo, pues todos sabían que el rey sufría mucho por la muerte de su hijo. También se enteró que el ejército que regresaba entró a la ciudad en completo silencio y escondidas, como los que avergonzados huyen de la batalla. Mientras el rey se cubría el rostro y clamaba, hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab se dirigió al palacio y le dijo al rey, hoy has cubierto de vergüenza a todos tus siervos, los cuales han luchado por salvarte la vida de tus hijos, tus hijas, tus mujeres y concubinas. Con tus lamentos demuestras que amas a los que te aborrecen y aborreces a los que te aman. Con tus lamentos nos das a entender que ninguno de nosotros te importa nada y que si Absalón estuviera vivo y nosotros muertos, tú estarías feliz. Levántate ahora mismo y ve a hablar con los hombres que te han sido fieles. Agradécele su esfuerzo. Te juro que si no lo haces, esta misma noche no quedará un solo hombre que te apoye. Y eso será peor que todos los males que te han ocurrido desde tu juventud a la fecha. Y el rey se levantó. Fue hasta la puerta. Cuando su ejército supo que el rey había salido de su cuarto y estaba sentado a las puertas de la ciudad, todos fueron a ponerse a sus órdenes. Mientras tanto, los israelitas habían huido, cada uno a su casa. Aquellos que habían salido victoriosos en la batalla, en lugar de tener que celebrar a su regreso, parecían haber sido derrotados. El dolor de David por la muerte de su hijo Absalón les causó vergüenza, los confundió. Lo que estaba haciendo David estaba mal. Joab
lo enfrenta. Otra vez, el amigo que le toca ser del consejero y de exhortar al amigo que está haciendo mal, pudiendo llevarse su enojo, su molestia. Joab podría ser un hombre sanguinario, pero era fiel a David. Y él se expuso a perder la amistad de David, pero lo hizo reaccionar. Lo que estaba haciendo David estaba mal. Le dijo que si Absalón hubiera prevalecido hoy, tú y todos los tuyos habrían sido asesinados. Esa era su intención. Te lamentas por el hecho de que está muerto, pero él decidió hacerte daño a ti y a tus siervos. Parecería que deseabas que fuéramos derrotados y que Absalón haya salido victorioso. Y David estaba sintiendo remordimiento de su propia culpa por su pecado con Betsabé. Realmente deseaba el castigo. Es interesante lo que la culpa causa dentro de nosotros. Un deseo subconsciente de castigo. No me sentiré bien hasta que de alguna manera haya pagado el precio de mi pecado. Y este sentimiento es algo horrible. Puede agobiarte y causarte daño e inseguridad. David había sido perdonado, pero tenía sentimientos de culpa. Al ver lo que Absalón hacía, asumió la culpa y la responsabilidad. Y probablemente David hubiera querido que Absalón lo mate. La culpa puede ser tan grande que llegas a desear la muerte. Dime, ¿recuerdas algún castigo en tu infancia o adolescencia? Yo recuerdo uno, que mi papá me agarró a golpes. Lo que yo había hecho estaba muy mal. Con una escopeta de balines había puesto a disparar a unos muchachos que jugaban fútbol a una distancia lejos, pero no justificaba lo que estaba haciendo. Y mi padre me dio duro. Recuerdo esa vez, la única vez que mi padre levantó sus manos para golpearme. Y lo recuerdo claro. Y mi padre me dijo, no quiero que seas un criminal. Y yo lloraba. Me sentía mal. Recuerdo en la mesa a la hora de comer, cuando nos sentamos mi mamá, mi papá y mis hermanos, yo no podía ni levantar la mirada. Estaba avergonzado. Sentía que los ojos en toda mi familia estaban puestos en mí. Ni siquiera me atreví a pedir que me sirvan un vaso de limonada. Y no pude terminar mi comida y salí porque me sentía muy mal. ¿Cómo te sentiste cuando tu padre reprobó lo que habías hecho? ¿Sí o no? Hay una convicción de pecado, de culpabilidad, y uno se siente mal. Y Joab estaba actuando en el mejor interés de David. Hubo una revuelta contra David dirigida por su hijo Absalón. El ejército rebelde había sido derrotado, pero el espíritu de rebelión aún permanecía. Si David no reaccionaba, estos hombres que arriesgaron sus vidas para salvarlo, no lo volverían a hacer. Y David se quedaría solo y alguien más terminaría tomando su trono. Así que la contundencia del consejo de Joab a David fue directa. Fue un consejo bueno y sabio. David, si no sales, cambias tu comportamiento y hablas con tus soldados, lo lamentarás. Esos hombres se sienten avergonzados, los has hecho que se sientan mal. Y háblales bondadosamente, si no, te abandonarán. Y el problema al que te enfrentarás no es nada comparado con todos los problemas que has tenido en tu vida hasta ahora. No se compara con lo que vas a ver si no cambias y haces lo correcto ahora. Y David salió a la puerta y todo su ejército lo acompañó. Todos estaban tristes, todos estaban horribles con este sentimiento de verlo, haber escuchado al rey gritar. Y David agradeció de corazón a sus hombres, sus servicios. Y los hombres del ejército vencido no fueron perseguidos gracias a Joab,
que salvó la vida de estos muchachos y volvieron a sus hogares. En el Salmo 129, versículo 2 leemos: mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Capítulo 19, versículos del 9 al 15. Entre las tribus de Israel se suscitó una gran disputa, pues decían: el rey que luchó contra nuestros enemigos y que nos liberó de los filisteos, ahora ha huido del país por miedo a Absalón. Y Absalón, a quien habíamos consagrado como rey, ha muerto en la batalla. ¿Por qué no se pronuncian a favor de que el rey David regrese? Y el rey David, por su parte, mandó a los sacerdotes Sadok y Abiatar a que preguntaran a los ancianos de Judá: todo Israel está pidiendo que el rey vuelva. ¿Qué esperan ustedes para hacerlo volver? ¿Por qué tienen que ser los últimos? Ustedes son sus hermanos, pues por sus venas corre la misma sangre. ¿Por qué retrasan su decisión para hacer que el rey vuelva? Y también ordenó que le dijeran a Amasa: tú y yo tenemos la misma sangre. Que el Señor me castigue, y más todavía si a partir de este momento no te nombro general de mi ejército en lugar de Joab. Y con esto David se ganó la voluntad de todos los hombres de Judá, y como un solo hombre le mandaron un mensaje invitándolo a volver, junto con todos sus seguidores. Así el rey regresó y llegó hasta el Jordán, y los de Judá fueron a Gilgal para recibirlo y ayudarlo a cruzar el río. Todo Israel se encuentra dividido. Se preguntan si David puede seguir protegiéndolos. Aunque los había librado de enemigos como los filisteos, había huido de Absalón. Se decían: nos volvimos contra David, confiamos en Absalón, mas David fue el hombre que nos salvó de los filisteos. Nos plegamos a la causa de Absalón, pero él está muerto. Será mejor que recuperemos al rey David. Y David oye el rumor de Israel, pero su propia tribu Judá no reacciona. David decidió colocar a Amasa, el general del ejército vencido, el general al que Absalón puso para derrotar al ejército de David. Coloca a este mismo hombre, Amasa, lo coloca como general del ejército en todo Israel, en lugar de Joab. David ya le puso a la cruz a Joab, y Joab lo único que hizo fue jugársela por el rey. Pero mire, muchas veces es así. Tú quieres a alguien, le das un consejo y termina siendo el malo y la mala. Y probablemente la relación se rompe. Y aunque esta persona no lo vea, tú sabes que hiciste lo correcto porque lo amabas, porque la amabas, te la jugaste por él y por ella. Y ahora tú resultaste la mala de la película o el malo. Pero ¿sabes qué? Dios lo sabe. Dios conoce tu corazón y tu motivación. Sabe que hiciste lo correcto. David resintió que Joab matara a Absalón y lo separó, a pesar de que Joab lo ayudó a no perder su ejército. David cruzó el Jordán y los hombres de Judá estuvieron allí esperándolo y fueron a Gilgal. Versículos del 16 al 23. Con ellos fue Simei. ¿Se acuerdan de Simei? Hijo de Gera, de la familia de Benjamín, que vivía en Baurim, el cual se dio prisa para alcanzar a los hombres de Judá que iban a recibir al rey David. Simei, ¿se acuerdan de Simei? Simei iba acompañado de 1000 benjaminitas. También lo acompañaba Siba. ¿Se acuerdan de Siba? Simei fue el hombre que le arrojó piedras y lo insultó cuando huía. Y Siba era el siervo de Saúl, el que traicionó a Mefiboset. Bueno, ¿dónde estaba? Simei iba acompañado de 1000 benjaminitas. También lo acompañaba Siba con sus 15 hijos y sus 20 sirvientes. Había estado al servicio de Saúl. Todos ellos precedieron al rey para cruzar el Jordán, ayudaron a la familia del rey a cruzar el vado y se pusieron a su disposición. Una vez que el rey cruzó el Jordán, Simei fue y se arrodilló delante del rey y le dijo: ruego a su majestad
no tomar en cuenta el mal proceder de este siervo suyo, ni acordarse de mi maldad cuando su majestad salía de Jerusalén. Por favor, no me guarde rencor. Reconozco mi pecado. Por eso he sido el primero de toda la familia de José para salir a recibir a mi señor el rey. Y Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, objetó: Simei merece la muerte, pues maldijo al ungido del Señor. Pero David dijo: qué mal les he hecho, hijos de Sarbia, para que hoy se pongan en contra mía. ¿Acaso alguien tiene que morir hoy en Israel y yo, que soy el rey, no lo sé? A Simei dijo: te juro que no vas a morir. Simei, el mismo que lo maldijo y lanzó terrones en el capítulo 16, pensó que nunca más volvería a ver a David, que Absalón ganaría. Ahora que David viene victorioso, sabe que su cabeza está en juego. Así se apresura a unirse a los hombres de Judá. Él era de la tribu de Benjamín, para encontrarse con el rey David. Simei, en su ansiedad por arreglar las cosas con David, fue a su encuentro con 1000 hombres y todos se postraron ante el rey. Pide perdón por todas las maldiciones, por arrojarle piedras y todo lo demás. Se humilla y le pide que no le impute iniquidad. La Biblia dice: el que se humilla será exaltado. El que se exalte será humillado. Abisai exigió su inmediata aniquilación por insultar al rey, pero David juró que no le haría daño a Simei. Pero cuando David fue anciano y le entregó el reino a Salomón, le pidió que tenga presente el daño que lo hice y se encargara de ponerle el ojo a Simei. Perdón que no es pleno, no es verdadero perdón. Cuando alguien dice: te perdono, pero nunca olvidaré, eso no es perdón. Como creyente, debes otorgar y pedir perdón. ¿Eres perfecto? No. Por eso necesitas pedir perdón y perdonar. Cuando Dios perdona, es un perdón total y completo. Nunca más serán recordados estos pecados en tu contra. Nunca más tendrás que responder ante Dios por ese pecado que ha sido cubierto por la preciosísima sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Has sido lavado de tus pecados confesados. ¿No es esta una fantástica noticia? Jeremías 31:34: y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Hebreos 8:12: seré misericordioso con sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Versículos del 24 al 30. También lo recibió Mefiboset, hijo de Saúl, quien desde el día en que el rey salió de Jerusalén y hasta que el rey regresó en paz, no se había lavado los pies, ni se había cortado la barba, ni había lavado su ropa. Cuando Mefiboset fue a Jerusalén para recibir al rey, éste preguntó: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y Mefiboset respondió: su majestad, mi criado me engañó. Como soy cojo, yo había ordenado que me aparejara un asno, pues había decidido acompañarte. Creo que mi sirviente te ha hablado mal de mí, pero acepto que hagas conmigo lo que bien te parezca, pues para mí tú eres un ángel de Dios. Comprendo que, a sus ojos, todos los descendientes de mi padre merecían la muerte. Sin embargo, me permitiste comer a tu mesa. ¿Con qué derecho puedo reclamarle algo a su majestad? Entonces el rey dijo: ¿para qué seguir hablando? He pedido que tú y Siba se dividan las tierras. Pero Mefiboset replicó: por mí, él se puede quedar con todo. A mí me basta con que su majestad haya vuelto a su palacio
en paz. Su invalidez le impidió ir con David. Su siervo lo engañó. El Salmo 101:5 dice: destruiré al que con malicia deshonre a su prójimo. No toleraré a los de mirada altanera y vanidosa. Mefiboset lo recibió en un estado lamentoso, sucio, maloliente cuando David lo vio, pero estos eran signos de duelo, de aflicción por la destitución de David. La multitud que recibía a David le impidió acercarse. Es más bien David que cuando llega a Jerusalén se le acerca y le pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste conmigo? Y Mefiboset le explicó que Siba lo engañó, se llevó a la mula y mintió respecto a él. No pude hacer nada, me calumnió ante ti, pero para mí eres como un ángel de Dios. Me someto a tu juicio, haz lo correcto, David. Y David se retracta y divide las propiedades a la mitad entre Siba y Mefiboset. Pero a Mefiboset no le importa lo material, pero a Siba, actuando mal, engañando, obtiene un beneficio, la mitad de las propiedades que no le correspondían. Y la culpa que siente David le impide hacer un juicio correcto. Era como si Mefiboset le dijera: oye, estoy tan feliz de tenerte de vuelta que él puede quedarse con todo. Estoy encantado de que estés aquí vivo, otra vez en el trono, y poder comer contigo de tu mesa. El Salmo 82:2 dice: ¿hasta cuándo ustedes juzgarán con injusticia y tratarán como inocentes a los impíos? Versos del 31 al 39. También Barzillai el galadita fue desde Rogelim hasta el Jordán y lo atravesó para encontrarse con el rey y acompañarlo al otro lado del río. Barzillai era ya muy anciano, pues tenía 80 años cuando el rey estuvo en Mahanaim. Él le había dado provisiones, pues era muy rico. Entonces el rey le dijo a Barzillai: ven conmigo a Jerusalén y te daré todo lo que te haga falta. Pero Barzillai respondió: ¿cuántos años crees que podré vivir contigo en Jerusalén? Ya tengo 80 años. ¿Crees que sé distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Crees que podré apreciar la comida o la bebida? ¿Crees que podré escuchar mejor a tus cantores y cantoras? No quiero ser una carga para mi señor el rey. Solo te acompañaré un poco más allá del Jordán. ¿Por qué tendrías que darme una mayor recompensa? Te ruego me permitas regresar a mi ciudad para morir allá, junto al sepulcro de mis padres. Aquí está tu siervo, Kimam, era su hijo en realidad. Permítele acompañarte, trátalo como mejor te parezca. Y el rey aceptó y dijo: que venga conmigo, lo voy a tratar como si fuera tú mismo. Haré con él todo lo que me pidas que haga. Todo el pueblo cruzó el Jordán, y cuando el rey lo cruzó, besó a Barzillai y lo bendijo, y éste regresó a su ciudad. Recuerden que Barzillai fue el hombre que acogió y cuidó a Mefiboset cuando era un niño, después de la muerte de Saúl y Jonatán. Y Barzillai, agradecido por eso, ayudó a David y le dio provisiones y lo sustentó en Mahanaim. Barzillai llegó hasta el Jordán para despedirse y ver a David a salvo al otro lado. Y David le propone que lo acompañe. Le dice que no, que es un anciano, que va a ser un estorbo, que lleve a su hijo Kimam. Proverbios 16:31. La vejez es la corona de una vida honrada y se la halla en el camino de la justicia. Salmo 39:5. Tú me has dado una vida muy corta. Ante ti mis años de vida no son nada. Ay, un simple soplo somos los mortales. Y terminamos. Regálenme 3 minutos. El rey se dirigió a Gilgal, acompañado de Kimam, de todo lo de Judá y la mitad del pueblo de Israel. Pero después los israelitas fueron a ver al rey y le preguntaron: ¿por qué permitiste que nuestros hermanos de Judá te acompañaran para cruzar el Jordán contigo, junto con tu familia y con tu ejército? Los jefes de Judá le respondieron: lo hicimos porque el rey también es pariente nuestro. Pero ¿por qué se enojan? ¿Acaso piensan que lo hicimos porque el rey nos dio a comer? ¿Creen que recibimos algún regalo por acompañarlo? Y los israelitas dijeron:
nosotros tenemos 10 veces más derecho que ustedes para que David sea nuestro rey. ¿Por qué nos han menospreciado? Recuerden que nosotros fuimos los primeros en decidir que él regresara. Pero los argumentos de los hombres de Judá tuvieron más fuerza que la de los israelitas. Y vean, ya estamos acabando. La división entre el reino del norte Israel y Judá se hace cada vez más palpable. Los de Israel recriminan a los de Judá por excluirlos en el retorno del rey. Ellos responden que son su familia. Israel dice, nosotros decidimos que él regrese como rey antes que ustedes lo hagan. Las semillas de separación que se relatan acá terminarán en el establecimiento de 2 reinos después de la muerte de Salomón. Quiero leerles Gálatas 5:26 y Filipenses 2:3. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Filipenses 2:3. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Hemos ido cubierto a vuelo de pájaro estos 2 capítulos, pero quiero terminarme con esta reflexión. David lloró por la muerte de su hijo. Y en el fondo quería él haber muerto y que Absalón siguiera con vida. Nosotros a lo largo de nuestra vida vamos a vivir eventos difíciles, eventos familiares difíciles. Yo no sé si has pasado por uno de estos momentos de turbulencia familiar. Es desgastante, todos sufren, todos lloran, nadie sabe cómo va a terminar esto, pero es en esos momentos de turbulencia y devastación cuando debes aferrarte a Dios, cuando sientes que ya ni respirar puedes, que el daño se hizo muy grande y que no hay vuelta atrás, es cuando más que nunca tienes que aferrarte a Dios. Son tiempos difíciles. Gente está sufriendo, pero es en momentos como estos que debemos venir donde el Señor y de todo corazón confesarle, Señor, ya no puedo más, ya no tengo fuerzas, ni en mis brazos, ni en mis pies. Necesito que tú me sostengas. Permítanme terminar con una oración. Señor, qué capítulos. Gracias por la hermosura de tu palabra y gracias por hablarnos y recordarnos lo finito que somos y cuántas veces nos podemos equivocar. Necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos. Necesitamos, Señor, de la guía de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, que nos des palabras de sabiduría para que en estos tiempos difíciles podamos hacer lo correcto a la luz de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.